La semana pasada estuve presentándoos aquí en directo el espacio de para qué es importante, que he creado con mucho cariño para compartiros pues pequeñas píldoras de información que creo interesantes, relevantes, para traer el inconsciente al consciente, es decir, para ser cada vez más conscientes de aquellas heridas, aquellas necesidades que vamos arrastrando de nuestra infancia y que de alguna forma proyectamos en los demás. Sobre todo en el caso de tener hijos, pues en los más pequeños, que son los más vulnerables, ¿no? Por así decirlo. Los que están aprendiendo en esa franja de edad entre 0 y 7 años, es cuando están aprendiendo pues los valores fundamentales que se le inculcan, ¿no? Valores, creencias, que al final los adultos consideramos necesarios, ¿no? para interactuar en la vida, ¿no? en esta sociedad. Y en este primer día quería compartiros la importancia de 5 órdenes que se le dan a los niños cuando son pequeños y que de alguna forma, si son repetidas, si se manifiestan de forma repetida, pueden ser de alguna forma perjudiciales. Más que nada porque esos niños aprenden unas determinadas creencias que luego en la edad adulta van a replicar de alguna forma si no son conscientes. Por eso la importancia de ser conscientes, ¿no? De traer la conciencia a nuestro día a día, ¿no? e ir sanándonos como adultos. Las cinco órdenes que se dan, que pueden ser perjudiciales, que quería traeros hoy, el día de hoy, son: sé perfecto, date prisa, esfuérzate, hazme feliz y sé fuerte. Y estas 5 frases, órdenes más bien que las damos a los niños, tienen detrás una información inconsciente que es la que puede ser perjudicial si el niño se le repite con demasiada frecuencia. La primera frase, la de sé perfecto, la primera frase, la de sé perfecto, quiere decir que el niño de alguna forma tiene que esforzarse por hacerlo bien, para hacerlo perfecto, ya no solo bien, perfecto. Y se acaba dando cuenta que la perfección no existe. Entonces eso genera una continua ansiedad por cumplir esa orden, ¿no? de sus progenitores. La segunda, bueno, las voy diciendo en el orden que no tiene un orden específico. La segunda es el esfuérzate. ¿A quién se le dice la orden de esfuérzate? ¿A un niño que es listo o a un niño que es menos listo o un poquito más torpe? Por utilizar un vocabulario que entendamos. Normalmente se le dice a la persona que no es lista. Entonces, a nivel inconsciente, cuando se le dice a un niño esfuérzate, se le está diciendo no lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Un niño, vamos a ver, el fallo aquí o el error aquí consiste en no haber conseguido encontrar la motivación para que ese niño se esfuerce de forma natural. Porque a un niño que le gusta algo y que se siente entusiasmado con algo, no hace falta decirle esfuérzate, ya de por sí se esfuerza. Entonces, el fallo aquí es no haber podido encontrar esa motivación para que el niño haga las cosas y se centre y lo haga lo mejor que sabe, ¿no? La tercera es compláceme o hazme feliz.
Normalmente esta orden la suelen dar los progenitores a sus hijos del sexo contrario, es decir, los padres con las hijas y las madres con los hijos. ¿Qué pasa con esa orden cuando ya el niño crece y es adulto? Que de alguna forma el niño aprendió a que tiene que complacer a su progenitor del sexo contrario. Y cuando es adulto, sigue con esa idea de tengo que complacer a mi pareja, ¿no? Entonces, todas estas órdenes mal interpretadas o mal gestionadas por los niños crean luego problemas en la edad adulta. Por eso es importante tener cuidado en el momento en que se elija, ¿no? Ay, me estoy liando. Es muy importante en la edad esa de los niños de entre 0 y 7 años, que es cuando se conforman los valores familiares y esas creencias, es importante que el mensaje sea positivo, sea de empoderamiento, de tal forma que el niño crezca luego con unas herramientas de gestión emocional mucho más sólidas y estables de cara a su edad adulta. O sea, hemos hablado de la orden de esfuérzate, hemos hablado de la orden de sé perfecto, hemos hablado de la orden que se da de compláceme o hazme feliz. Otra orden que se le da a los niños que también es muy perjudicial si se repite de forma continuada es date prisa. Tómate la merienda, haz los deberes y después te tienes que duchar y después te vas a la cama. Y después, o sea, no sé si os suena esta dinámica, esta dialéctica, ¿no? con los niños. Repito, si se hace de forma puntual no pasa nada, pero si es de forma continuada, el niño aprende a vivir continuamente apurado, haciendo rápido las cosas para la siguiente actividad o tarea que tenga que hacer, y así continuamente. El niño lo que hace en ese caso es no vivir en el momento presente, está viviendo continuamente en el futuro. Y cuando haya que hacer algo, venga, hazlo rápido porque después vas a tener otra tarea y después va a haber otra cosa que hacer. ¿Y qué pasa cuando ya no haya tareas que hacer? ¿Qué significa haz? Porque significa es date prisa, date prisa, date prisa. Y a nivel inconsciente es como date prisa para morir. Cuando no tienes nada más que hacer, ¿qué haces? Estás muerto, ¿no? Entonces, a nivel inconsciente se le está generando esa ansiedad al niño de vivir continuamente en el futuro, en el hacer. Recordar lo que comenté también en otra ocasión, que cuando nacemos todos queremos que se nos valore y se nos quiera por lo que somos, no por lo que hacemos. Lamentablemente en la sociedad en la que estamos y en la paternidad tradicional se tiende a valorar y a premiar más a los niños por lo que hacen y no por lo que son. Es decir, se premia las actitudes y los comportamientos positivos del niño y se recrimina las negativas. Se le amenaza, con castigos, con reprimendas, ¿no? Entonces, es muy importante tomar conciencia de todas estas órdenes porque tienen un trasfondo y una información a nivel inconsciente bastante negativa o limitante, ¿no? Por no utilizar la palabra negativa. Entonces hemos hablado de la orden de sé perfecto, de esfuérzate, de hazme feliz, de date prisa. Y a ver, me falta una. No, sé fuerte. Vamos a ver, el mensaje de un niño de sé fuerte quiere decir que no te expreses emocionalmente, no expreses tu vulnerabilidad, tu emoción, tu rabia. Y al final los niños son como los adultos, son seres humanos que necesitan mostrar sus emociones de forma libre y natural. Pues estarán un día enfadados, otro día tristes, otro día alegres, otro día contentos. Y es normal, es perfectamente normal. ¿Qué pasa? Que tendemos a calificar como menos positivas o negativas esas emociones que muestran nuestra vulnerabilidad. Un niño, si se cae, tiene que llorar.
pero al final estamos como de alguna forma a nivel inconsciente, lógicamente creando como robots, ¿no? Tienes que ser duro, que no puedes sufrir. Entonces, de alguna forma, los niños que no son capaces de expresar sus emociones de manera natural y espontánea, hace que como adultos repliques en la misma orden, porque es una orden que has aprendido de niño, de pequeño. Entonces, de adultos se convertirán igual. No expresarán sus emociones libremente, no serán a lo mejor amorosos, compasivos, tiernos, y al final sabemos que todas las emociones que no se expresan de alguna forma acaban perjudicándonos, porque acaban por enfermarnos de alguna forma, ¿no? Y con todas estas órdenes que acabo de comentar, estas 5 órdenes que acabo de comentar, que solemos de alguna forma a nivel inconsciente decir a los más pequeños, quiero haceros una pregunta. Y es la siguiente. De alguna forma, la orden, por ejemplo, de esfuérzate, lo tienes que hacer mejor, esfuérzate. El adulto que lo dice, de alguna forma, de niño ha tenido la misma experiencia con sus progenitores. De adulto, esa persona, ese progenitor, vive esforzándose continuamente porque nunca lo va a hacer bien. Es como si tuviera esa creencia dentro de él de soy torpe, no, tengo que esforzarme para hacerlo bien, para hacer bien mi trabajo. Entonces, con esa creencia el adulto lo que va a hacer es proyectar en ese niño esa misma creencia, esa misma necesidad de esforzarse, ¿no? Que recibió de sus progenitores. Entonces, de ahí un poco lo que os comento de la importancia de hacer consciente el inconsciente. Porque de alguna forma cuando el adulto es consciente de esas necesidades que ha tenido de niño y que todavía no están cubiertas, y de esas heridas, cuando el adulto es consciente, se replantea la situación y no las proyecta con los demás. En este caso con los pequeños, pero si no hay niños pequeños, normalmente proyectamos en los demás esas necesidades que no han sido cubiertas en nuestra infancia. Esas necesidades de esas órdenes y de esas creencias que nos inculcaron nuestros progenitores, de tienes que ser bueno, tienes que portarte bien, apúrate en hacer las cosas, tienes que hacerlo todo perfecto. De alguna forma, si no las asimilamos nosotros como adultos y entendemos que los niños tienen derecho a expresarse libremente y a expresar su espontaneidad y sus gustos y sus preferencias, los niños no tienen que ser perfectos. Pero ¿qué adulto es perfecto? ¿Por qué le exigimos a los niños que sean perfectos si los adultos no somos perfectos? ¿Por qué les decimos a los niños que se esfuercen o que se den prisa? ¿En dónde parte la idea, la necesidad de la prisa? Quiero decir, todos tenemos nuestros tiempos. Y eso no quiere decir que en la educación de los niños no haya, tiene que haber unos hábitos, a lo mejor unos patrones de educación, pero lógicamente medidos en un ritmo que permitirle al niño que se exprese libremente, ¿no? De alguna forma. Entonces, al final, los adultos lo que hacemos al hablar y al dar este tipo de instrucciones y de órdenes es, nos estamos delatando, de alguna forma, nos sentenciamos a nosotros mismos, porque todas esas órdenes hablan de nuestros miedos, de nuestras necesidades y de nuestras carencias. Entonces, por ejemplo, cuando nos enfada un comportamiento de un niño, yo qué sé, imaginaros que se sube al sofá con los zapatos. Al final nos molesta a nosotros porque nos causa a nosotros un malestar. Esa sensación a lo mejor de que aprendimos de que la casa tiene que estar toda perfecta, todo impoluto, y habla de nuestras creencias, no habla de las creencias de los niños, habla de las necesidades nuestras, que queremos que los niños sean tal y como nosotros creemos que tienen que ser y no como realmente son, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora, Rosa, Mariate, Rosana, si tenéis alguna pregunta de lo que acabo de decir. Estos espacios ¿para qué es importante?
realmente se trata de, lo que pretendo aquí es daros píldoras de información de este tipo para, de alguna forma, simplemente que reflexionemos, ¿no? Haceros reflexionar sobre la importancia de ir tomando conciencia de nuestras propias heridas y patrones de comportamiento para no repercutirlos en los más pequeños. Entonces son pequeñas píldoras que voy a ir compartiendo con vosotros todos los lunes a las 8:30, pues a lo mejor por 15-20 minutitos, y luego las preguntas y comentarios que podáis tener también vosotros, también encantada de poder contestarlas. Y eso, y todas las semanas iré sacando temas nuevos, pero la importancia o el tema un poco de hoy era hablar de esas 5 órdenes que damos a los más pequeños. Sé perfecto, sé fuerte, esfuérzate, date prisa y hazme feliz. Esas 5 órdenes que damos a nivel inconsciente tienen un impacto bastante fuerte en los más pequeños si las repetimos de forma continuada, ¿eh? Que no se trata aquí también de que los padres se sientan culpables, ¿no? De decir que mala madre o que mal padre he sido. Al final se trata de ser compasivos y comprensivos con nosotros mismos y entender que nosotros estamos en nuestro propio proceso de evolución. Rosa, yo interioricé que tenía que hablar rápido porque si no, no me escuchaban. Falta de paciencia por parte de tu padre, paterna. Pues sí, Rosa. Y al final aprendemos no solo las órdenes que nos dan a nivel verbal, también aprendemos por imitación. ¿Y de quién aprendes? De los adultos que tienes más cerca en tu entorno, que suelen ser progenitores, ¿no? O tutores, educadores. Y yo te pregunto, Rosa, tú interiorizaste que tenías que hablar muy rápido, ¿no? Y vale, eso de niña tenías que hacerlo así. Y ahora de adulta sigues haciendo igual. Sigues hablando muy rápido porque tienes todavía esa creencia de que tienes que darte prisa y hacerlo todo rápido. Porque de alguna forma vivimos, no sé, me parece que ya os lo comenté también en alguna otra ocasión, el 90-95% de las veces vivimos de manera inconsciente. Es decir, reaccionamos, te produce ansiedad. Claro, porque es el patrón que aprendiste. Y Rosa, en tu caso, no sé si tienes hijos o no, porque ahora le estás poniendo conciencia a esta situación y a lo mejor por la frase que he dado, ¿no? Por esa orden de date prisa. Pero ¿cuánta gente hay que no se para a pensar y no toma conciencia? Y una vez que tomas conciencia y entiendes que te viene de tu padre y que no necesariamente, o sea, te la cuestionas, ¿no? Esa creencia de que tengo que hablar rápido, la replanteas y te das cuenta que no es necesariamente así. Y no tienes que pedir y exigir a los demás que hablen rápido, porque esa es una creencia tuya. A ver, que me estén escuchando y no concretar, y a la vez me bloqueo porque divago y prefiero callar pronto y no opinar. Claro, pero muy bien, Rosa, mira, está muy bien que hayas tomado conciencia de eso, porque te das cuenta que habla de ti, no habla de los demás. Es decir, ese es el patrón que tienes tú. No quiere decir que la gente no tiene que responder de la misma manera. Se trata de tomar conciencia y en este caso de la prisa te vendría bien, no sé si lo estás haciendo, no, te vendría bien hacer ejercicios de meditación, de mindfulness, que creo que me parece que sí que comentaste algo de mindfulness, ¿no? Te vendría bien porque lo que haces es hacer un parón en tu vida agitada. Al final estamos en una sociedad en la que lo que comenté también antes, ¿no? Se nos valora por lo que hacemos, por lo bien que lo hacemos, por lo rápido que lo hacemos y cuanto más mejor. Y esa es la sociedad en la que estamos. Lógicamente los padres, los progenitores,
lo que hacen con la educación y con estas órdenes es de alguna forma integrarnos en esa sociedad, en esta sociedad, para poder adaptarnos de una manera más evolutiva. Entonces, lógicamente lo hacen con la mejor de las intenciones. O sea, todo lo que hacemos en la vida tiene una intención positiva. Y entonces la intención positiva de tus padres habrá sido, mira, en esta vida que es caótica, en este entorno, en este mundo que es tan caótico y va todo a una velocidad, si Rosa no es rápida, se va a quedar atrás. Entonces, dime lo que me tengas que decir, Rosa, y venga, a lo siguiente, venga, aquí agilidad. Pero habla de las creencias de tu padre. Pero te das cuenta cuando te observas que hay gente que no va con esa rapidez y con esa agilidad y que no pasa nada, que funcionan perfectamente igual, te das cuenta oye, que es que a lo mejor puedo cambiar mi patrón de comportamiento y hacerlo de otra forma. Y voy a probar y no pasa nada. No sé, Rosa, si estás haciendo lo que te... Ay, espera, que se me acumulan los mensajes aquí. Por lo que comentas, es muy importante observar de dónde vienen esas órdenes y si se ajustan al modo de educación que queremos enseñar. ¿Cómo conseguirlo? Esas órdenes normalmente suelen venir de la infancia, porque son órdenes que además recibimos cuando somos muy pequeños. Y además no sé si a vosotras os resuena, pero de alguna de las 5 órdenes que acabo de mencionar, puede que hayáis oído en vuestra casa todas, puede que hayáis oído una o dos, o puede que no. Lamentablemente, los padres, los adultos, incluso estando muy conscientes, lógicamente hay creencias que salen, ¿no? que de alguna forma no podemos no tener ninguna creencia. Entonces, de alguna forma, es inevitable que alguna de estas creencias nos las hayan inculcado, alguna de estas órdenes, ¿no? Queremos y cómo, a ver, espera, Mariate, y si se ajustan al módulo de educación que queremos enseñar. Primero se trata de identificar esas órdenes que nosotros damos, hacerlas conscientes en nosotros mismos, que es lo que comentaba también Rosa antes. Es decir, de alguna forma esas órdenes hablan de nosotros, de nuestras necesidades, y de alguna forma las proyectamos en los más pequeños. Entonces, en primer lugar es identificarlas, cómo estoy comportándome yo o qué le estoy exigiendo yo, demandando a mi hijo. ¿Qué le estoy demandando? Que se esfuerce. Pues voy a pararme un momentito y observar si esa orden la recibí yo, porque lo más seguro es que la hayas recibido tú como adulto. Entonces, en primer lugar es identificarlo. Y en segundo lugar, entender que es un patrón aprendido, que las cosas pueden ser de otra forma, y probar qué pasaría si yo, en vez de decirle a mi hijo, esfuérzate, como os comentaba antes, que el esfuérzate lleva asociado, eres torpe. O sea, así hablando un poco claro, ¿no? Estás asociando que el niño es torpe. Entonces, en vez de decirle esfuérzate, por un ejemplo, ¿no? De la orden esta de esfuérzate, ¿por qué no intentamos motivar al niño, animarlo, incentivarlo para que de alguna forma encuentre él esa motivación sin necesidad de decirle esfuérzate? Porque lo que os comentaba, el esfuérzate, el niño de forma natural, un niño encuentra motivación en lo que le gusta y le apasiona, y no hace falta que le digas esfuérzate. De alguna forma, si necesitas decírselos, que el niño no encuentra aliciente en esa actividad que está haciendo. Entonces, de alguna forma observa, vale, yo tenía esa misma orden, esfuérzate, me lo decían continuamente, y ahora en mi trabajo lo sigo repitiendo. Me sigo esforzando porque siento que no llego, que no lo consigo hacer bien. Entonces, de alguna forma pues eso, en el niño es motivarle a que encuentre él la motivación a través de un juego, a través de dinámicas, ¿no? de motivación, pues de enseñarle otra forma, qué ventajas, qué divertido es, hacerle ver que las cosas pueden ser divertidas haciéndolo de esa forma. Y en tu edad adulta, estarte cuestionándote
que el esforzarte, si realmente lo haces bien, esforzarte ¿para qué? Se trata también de encontrar una motivación para que hagas en tu trabajo de adulta, lo hagas con motivación sin necesidad de que te cueste un sacrificio llevarlo a cabo. Entonces es buscar de qué forma puedes hacer ese mismo trabajo en el que te estás esforzando día a día, pero en vez de sentirlo como un esfuerzo, sentirlo como algo que realmente es un reto y que que es divertido. Entonces es cambiar un poco el chip y encontrar ese cambio, es un poco cambiar un poco ese paradigma del esfuerzo, el sacrificio, el sufrimiento, y en cambio si lo planteo desde otro punto de vista es ya algo divertido, ¿no? Sí, Rosa, que no tienes hijos. Es un patrón de tu familia, solo que ya me pasa fuera, pero lo adquirí de niña, soy consciente. Lo principal, Rosa, lo principal de esto es tomar conciencia, porque hay muchísima gente que no desconecta ese piloto automático de manera en el que vamos por la vida de manera inconsciente, y como no hagas un parón y de repente te pares a interiorizar por qué repites siempre el mismo patrón de trabajos, de gente, por qué me va siempre mal, o por qué no consigo todo lo que quiero en la vida, por qué me cuesta un sacrificio y un sufrimiento. Hay que hacer ese ejercicio de autoobservación, y solo en ese momento empiezas a tener conciencia de las creencias y de los valores que has tenido en la infancia, y de alguna forma son limitantes y te impiden avanzar. Las órdenes esas que os comentaba antes, estas 5 órdenes, también hay que pensar en que realmente de alguna forma las seguimos de pequeños porque nos hacen formar parte de ese clan familiar, nos hacen formar parte de nuestra familia, de un sistema, y de alguna forma el desobedecerlas nos genera culpa. Y esto nos pasa de niños y nos pasa de adultos. Es decir, si estas mismas órdenes, ahora de adulto, las desobedeces de alguna forma, te hacen sentir culpable, porque estás de alguna forma atacando esos valores familiares que van asociados con esas órdenes, con esas creencias. Entonces, es muy importante el tomar conciencia para transformarlas en otras creencias más positivas y más empoderantes, más potenciadoras en nuestro día a día y no limitantes, ¿no? Entonces, es muy importante el sentir que desobedecer esas órdenes, no pasa nada desobedeciendo esas órdenes. Eran órdenes de nuestro sistema familiar que nos vino muy bien de pequeñas. De pequeñas seguimos esas órdenes y encajamos bien en nuestra familia, en la sociedad, en el entorno, porque éramos obedientes a esas órdenes. Pero ahora de adulto no tiene por qué ser así. Te sigo leyendo, Rosa, sí tienes razón, lo trato, solo que lo tengo automático y me cuesta. Gracias, Mariel. Mariate, cierto, parece que si uno no se esfuerza no es posible lograr las cosas. Claro, pero eso es un aprendizaje, fíjate, Mariate, es un aprendizaje que realmente es como de alguna forma decirle a los hijos, lo vas a conseguir, pero vas a sufrir en el camino, porque, o sea, a nivel inconsciente tiene mucho mensaje. Estas 5 órdenes que os acabo de comentar tienen mucho trasfondo, porque sobre todo en general todas, pero la de esfuérzate es como, pues eso, es como llamarle torpe, ¿no? A alguien, pero también de adulto también, ¿no? O sea que sí, que tiene mucha connotación limitante, por no utilizar la palabra negativa, ¿no? Limitante si se dicen de forma repetitiva. Pero en este caso, repito, seamos compasivos con nosotros mismos, y cuando nos encontremos en algún momento dando estas órdenes a los más pequeños,
observemos si no las tenemos nosotros esas creencias, ¿no? Y seamos compasivos porque estamos en nuestro propio proceso y periodo de aprendizaje, entonces no nos machaquemos, no nos culpabilicemos, no nos fustiguemos en plan de qué mala madre o qué mal padre soy por decirle estas órdenes o estas instrucciones a mis hijos, ¿no? O sea, no va por ahí. Cometeremos errores porque la orden esa de ser perfecto al final es que no somos perfectos. No podemos pretender buscar la perfección en un mundo imperfecto. Y si al niño le estás diciendo continuamente sé perfecto, se da cuenta enseguida que la perfección no existe. Entonces, imaginaros la angustia que tiene que ser intentar alcanzar una perfección que no existe. O sea, al final es en tu día a día, vives angustiado con una desazón porque es que no puedes conseguir esa perfección que te piden tus padres. Esfuérzate, es agotador, ¿no? Por eso, en primer lugar, es tomar conciencia a uno mismo y observar esa creencia en nosotros mismos. Ese es el primer punto. Y una vez que lo reconocemos, sobre eso podemos trabajar y podemos cambiarlo. ¿Y por qué? A ver, la importancia de, que aquí lo repito bastante, ¿no? De la importancia de ese lenguaje y este vocabulario en los más pequeños, sobre todo en los niños de 0 a 7 años, es porque en ese periodo de tiempo es cuando se conforman los valores y las creencias. Y si utilizamos un lenguaje positivo y empoderante, en la educación, esos niños van a tener unas herramientas mucho más sólidas para ser adultos donde puedan gestionar sus emociones y los problemas que le traiga la vida de una manera más equilibrada, más estable. Entonces, en este caso se trata eso, de utilizar o de pensar muy bien en esa forma que tenemos de comunicarnos, ¿no? Y en vez de corregir el comportamiento de los niños, intentar conectarnos con los niños, no corregir ese comportamiento, porque como decía el otro día, ese comportamiento de los más pequeños esconde una necesidad detrás que busca satisfacer de alguna forma, que no está siendo satisfecha. Entonces, centrémonos en observar qué necesidad hay detrás de ese comportamiento de los niños para atender esa necesidad y no corregir el comportamiento. No sé si tenéis algún comentario más. Os agradezco a todas, todos vuestra presencia, vuestra asistencia, vuestros comentarios. Al final, lo que pretendo en este espacio es que sea dinámico, que participéis, que me contéis y que os pueda aportar un poquito más de luz en ese inconsciente que tenemos. Muchísimas gracias, Mariate, Rosa, Rosana, y hay aquí a Adriana también. Muchísimas gracias a todas. Si queréis hacerme algún comentario una vez que ponga el vídeo en las redes, en Instagram y en Facebook, en la Candela de Mariel, me podéis hacer algún comentario o mandarme si queréis algún mensaje, si queréis más información por privado o tenéis alguna duda. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene a las 8:30 en directo aquí en Instagram con otra píldora, otro tema que espero que os interese. Muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena semana. Un besito.